Su abogado se puso pálido. Y no me refiero a un poco pálido, sino blanco como el papel, como si le hubieran drenado toda la sangre del cuerpo en un segundo. Borja Villaverde, el abogado de divorcios más caro de Madrid, el hombre que nunca pierde, estaba allí de pie, con las manos temblando, pasando las páginas de unos documentos que claramente no esperaba ver. Mi marido, Vicente, estaba sentado a su lado, y vi cómo esa sonrisa de suficiencia se le derretía como un helado en pleno agosto. El terror puro la reemplazó. El hombre que me dijo que saliera de su casa, el hombre que llamó a nuestra hija con nombres repugnantes, el hombre que pensaba que iba a quitármelo todo, finalmente lo entendió. Ya había perdido. Pero dejadme contaros cómo llegué hasta aquí, porque hace 7 semanas yo era la que pensaba que mi vida había terminado. Me llamo Marina López, tengo 34 años, y durante 10 años creí que tenía un buen matrimonio. No perfecto, pero bueno. Antes de ser madre, yo era auditora forense, y la verdad, era muy buena. Me ganaba la vida encontrando dinero oculto. Destapaba esquemas de fraude que los altos ejecutivos creían que eran blindados. Pero cuando mi hija Alba cumplió 2 años y le diagnosticaron una enfermedad respiratoria crónica, Vicente me convenció para que me quedara en casa. «Ella te necesita», dijo. «Yo gano suficiente dinero para los dos», dijo. «Siempre puedes volver a trabajar más tarde», dijo. Así que renuncié a mi carrera para criar a nuestra hija y apoyar sus sueños. Qué curioso cómo cambian las cosas a veces. Aquel martes por la tarde empezó como cualquier otro. Yo estaba preparando la cena, un guiso suave. Alba hacía los deberes en la mesa de la cocina, y Vicente llegó temprano a casa. Esa debería haber sido mi primera señal de alarma. Vicente nunca llegaba temprano. Se aflojó la corbata, se sentó a la mesa frente a nuestra hija y anunció con una calma helada que había solicitado el divorcio. Así, sin más, como si me estuviera diciendo que había recogido la ropa de la tintorería. Pero luego siguió hablando, y cada palabra me golpeaba como un puñetazo en el estómago. Lo quería todo. El piso en el barrio de Salamanca, los coches, las cuentas de inversión. Ya había contratado a Borja Villaverde, y yo debía aceptar que iba a perder. Entonces miró a Alba, nuestra niña de 8 años, que estaba allí sentada escuchando cada palabra, y dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que no me necesitaba ni a mí ni a mi hija enferma y pestilente. Realmente la llamó así, como si fuera basura que tirar. Alba rompió a llorar. La abracé mientras mi mundo entero se derrumbaba a nuestro alrededor. Y Vicente simplemente se quedó allí, con cara de molestia, como si nuestro dolor fuera un inconveniente en su agenda. Sonó el timbre. Por supuesto, porque cuando tu vida se desmorona, siempre hay alguien esperando para empeorarla. La madre de Vicente, doña Dolores, entró sin esperar a que nadie le abriera. Tenía llave, naturalmente. Dolores tenía problemas con los límites de la misma manera que el océano tiene problemas con el agua. Entró en mi cocina como si fuera la dueña del lugar, cosa que supongo que ahora creía ser, e inmediatamente comenzó a medir las ventanas. Sí, midiéndolas. Tenía una pequeña cinta métrica en su bolso de diseñador y estaba comprobando las dimensiones para unas cortinas nuevas mientras mi hija sollozaba en mis brazos. A Dolores nunca le gusté. Desde el día en que Vicente nos presentó, dejó claro que yo no era lo suficientemente buena para su precioso niño. Yo venía de una familia normal de clase media, fui a la universidad pública. No tenía el apellido correcto, ni los contactos adecuados, ni, aparentemente, el gusto correcto para las cortinas. Durante 10 años, soltó comentarios venenosos sobre mi cocina, mi limpieza, mi crianza, mi todo. Ahora estaba triunfante. Le dijo a Vicente que estaba muy orgullosa de él por tomar finalmente la decisión correcta. Dijo que siempre supo que yo solo iba detrás de su dinero. La ironía de esa afirmación quedaría clara más tarde, pero en ese momento solo dolía. Vicente
Me dio 48 horas para empacar mis cosas e irme de su casa. La casa en la que había vivido 8 años. La casa donde cría a nuestra hija. La casa donde pensé que estábamos construyendo una vida juntos. 2 días para borrar una década. No dormí esa noche. Me senté en la habitación de Alba viéndola respirar, escuchando ese leve silbido en su pecho que nunca desaparece del todo. E intenté entender cómo mi vida se había desmoronado tan completamente. Pensé en todas las señales que debía haber pasado por alto. Las noches tarde en la oficina, los viajes de negocios que parecían ocurrir cada vez con más frecuencia, la forma en que miraba su teléfono y sonreía a mensajes que yo nunca veía. Había estado tan concentrada en ser una buena madre que olvidé notar que me estaba convirtiendo en una esposa invisible. A la mañana siguiente, mientras empacaba cajas en mi dormitorio como una invitada que ha abusado de su bienvenida, encontré algo. Un extracto bancario que se había caído detrás de la mesita de noche de Vicente, probablemente hace meses. Casi lo tiro con las pelusas de polvo, pero los viejos hábitos tardan en morir. Y cuando pasas años analizando documentos financieros, no puedes evitar mirar los números. Algo estaba mal. El saldo de la cuenta era demasiado pequeño. Sabía aproximadamente lo que ganaba Vicente. Sabía nuestros gastos mensuales. Las matemáticas no cuadraban. Debería haber habido al menos 3 veces esa cantidad en ahorros. ¿Dónde estaba el resto de nuestro dinero? Guardé ese extracto en mi bolso. En ese momento no sabía por qué. Quizás instinto, quizás esperanza, quizás simplemente la auditora forense en mí negándose a dejar pasar una discrepancia. Pero ese papel arrugado lo cambiaría todo. Vicente se quedó en la puerta mientras cargaba las últimas cajas en mi coche. Alba ya estaba abrochada en el asiento trasero, abrazando a su conejo de peluche y mirando confundida por qué dejábamos nuestro hogar. Vicente no la abrazó para despedirse, ni siquiera la miró. Solo revisó su reloj como si le estuviéramos haciendo llegar tarde a algo más importante, probablemente a un partido de pádel o a su novia, aunque yo aún no sabía de ella. Conduje lejos de la casa que yo había ayudado a pagar, de la vida que había construido y del hombre que creía conocer. Mi hija me preguntó, ¿cuándo volveríamos a casa? No tenía una respuesta, pero tenía ese extracto bancario. Y tenía 10 años de formación profesional que Vicente aparentemente había olvidado. Antes de continuar, si te está gustando esta historia, por favor suscríbete y dime en los comentarios desde qué ciudad de España o del mundo me estás viendo y qué hora es allí. Leo cada comentario y os aprecio mucho a todos. Vicente no se conformó con terminar nuestro matrimonio. Quería destruirme por completo. En cuestión de días, nuestros amigos comunes dejaron de devolverme las llamadas. Una de ellas finalmente admitió por qué. Vicente había estado diciéndole a todo el mundo que yo estaba mentalmente inestable. Dijo que tenía problemas con la bebida. Insinuó que podría ser una madre no apta. 10 años de ser una esposa y madre devota, y de repente yo era la villana de mi propia historia. Me enteré más tarde de que había estado construyendo esta narrativa durante meses. Pequeños comentarios en cenas, susurros preocupados a los vecinos. Estaba sentando las bases para su divorcio perfecto antes de que yo supiera que había un problema. El hombre debería haber sido novelista en lugar de promotor inmobiliario, con esa capacidad de ficción creativa. Pero lo peor llegó por correo 3 semanas antes de que Vicente siquiera presentara los papeles definitivos. Una carta de nuestra compañía de seguros médicos privados informándome que Alba ya no estaba cubierta. La había eliminado de su póliza. Mi hija, que necesita tratamientos regulares para su condición respiratoria, que requiere medicación todos los días y acceso rápido a especialistas que la seguridad social a veces tarda en dar, de repente no tenía seguro privado. La primera factura de la farmacia llegó a nuestro diminuto piso de alquiler, un bajo interior con poca luz. Miré el número y me sentí físicamente enferma.
Era más que nuestro alquiler mensual por una sola receta. Esto ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de la salud de mi hija. Vicente estaba usando a nuestra hija como arma y ni siquiera tenía la decencia de importarle si ella salía herida en el fuego cruzado. Creo que fue entonces cuando algo cambió dentro de mí. El miedo comenzó a convertirse en otra cosa, algo más afilado. Me reuní con una abogada esa semana, una mujer amable con una oficina desordenada y ojos compasivos. Miró mi caso, miró el nombre del abogado de Vicente y su cara se entristeció. Borja Villaverde. Suspiró en voz alta. Me dijo que probablemente debería aceptar cualquier acuerdo que él ofreciera, porque luchar contra Villaverde era como intentar parar un tsunami con un paraguas. Genial. Muy alentador. Pregunté cuánto cobraba Villaverde por hora, y me lo dijo. Calculé que solo estornudar en presencia de ese hombre costaba unos 500 euros. Unos días después, tuve que ir a la oficina de Vicente. Durante los procedimientos de divorcio, ambas partes tienen el derecho legal de solicitar documentos financieros. Necesitaba copias de las declaraciones de la renta y los balances de la empresa. La secretaria de Vicente, una mujer tranquila llamada Rosa, me ayudó a reunir lo que tenía derecho a ver. Tenía ojos amables y un hábito nervioso de mirar por encima del hombro, pero apenas la noté ese día debido a lo que vi a través de la puerta del despacho de Vicente. Allí estaba ella, Tania, 26 años, mechas rubias, ropa de marca, apoyada sobre el escritorio de mi marido como un adorno humano. Se reía de algo que decía Vicente, tocándole el brazo de esa manera en que las mujeres tocan a los hombres con los que se acuestan. Y cuando me vio parada en la puerta, sonrió. No avergonzada, no arrepentida, engreída. Me miró como si yo fuera las noticias de ayer, y ella fuera el brillante mañana. La aventura había durado 2 años. 2 años de mentiras. 2 años de viajes de negocios que no eran de negocios. 2 años de noches tarde en la oficina que no tenían nada que ver con el trabajo. Mientras yo estaba en casa cuidando a su hija, gestionando su hogar, apoyando su carrera, él estaba construyendo una vida entera con otra persona. Fui a casa y cometí el error de mirar las redes sociales. El Instagram de Tania era un monumento a la traición de mi marido. Fotos en París, cenas románticas en restaurantes que Vicente siempre decía que eran demasiado caros para nosotros. Vacaciones en Ibiza y lugares que nunca visitamos como familia. Pie de foto tras pie de foto sobre vivir su mejor vida con hashtags bendecida y agradecida. Yo también estaba agradecida. Agradecida de no haber cenado todavía porque definitivamente lo habría vomitado. Luego llegó la contribución de doña Dolores a mi humillación pública. Publicó un largo mensaje en Facebook sobre lo feliz que estaba de que su hijo finalmente se hubiera librado de la cazafortunas que lo había atrapado. Escribió sobre cómo Vicente merecía algo mejor que una mujer que ni siquiera podía darle un nieto sano. Dijo, su familia tenía genes defectuosos. Realmente escribió esas palabras donde todos pudieran verlas. Los comentarios se llenaron de simpatía por el pobre Vicente y su difícil década casado con alguien como yo. La oferta de acuerdo llegó por correo certificado. El membrete de Borja Villaverde era muy impresionante. Vicente estaba siendo generoso, explicaba la carta. Me dejaría quedarme con mi ropa personal y mi coche, que de todos modos estaba a mi nombre. Todo lo demás era para él, la casa, todas las inversiones, las cuentas de jubilación. Yo recibiría la pensión alimenticia mínima basada en sus ingresos declarados, que yo ya sospechaba que eran mucho más bajos que sus ingresos reales. Tenía 30 días para aceptar esta oferta o enfrentarme a toda la fuerza de su equipo legal en los tribunales. Me senté en la mesa de la cocina de ese apartamento estrecho, escuchando a Alba toser en la habitación de al lado, y sentí algo que no había sentido en semanas. No desesperación, no miedo, claridad. Vicente había olvidado algo importante sobre mí.
Recordaba a la esposa que le hacía la cena y criaba a su hija y sonreía ante los insultos de su madre. Olvidó a la mujer que solía destrozar estados financieros fraudulentos para ganarse la vida. Olvidó que antes de ser Marina, la ama de casa, yo era Marina López, auditora forense, y era muy buena en mi trabajo. Saqué ese extracto bancario arrugado de mi bolso. Los números seguían sin cuadrar, y ahora iba a averiguar por qué. No había usado mis habilidades de contabilidad forense en 6 años, pero resulta que ese tipo de entrenamiento no desaparece. Solo espera como un ordenador en modo suspensión, listo para despertar cuando lo necesitas. Comencé a esparcir documentos por la mesa de mi cocina cada noche después de que Alba se dormía. Extractos bancarios, declaraciones de impuestos, facturas de tarjetas de crédito, cualquier cosa que pudiera obtener legalmente a través del proceso de descubrimiento del divorcio. Más los registros que yo había guardado a lo largo de los años, porque los contables somos acumuladores naturales de papeleo. Mi abuela solía decir que los números no mienten, pero la gente usa los números para mentir todo el tiempo. Encontrar las mentiras era mi especialidad, y Vicente había estado mintiendo durante mucho tiempo. Llamé a mi antigua compañera de universidad, Patricia. Patricia y yo habíamos estudiado auditoría juntas. Pasamos noches en vela antes de los exámenes y soñábamos con atrapar criminales corporativos. Ella se había quedado en el sector y tenía su propia consultoría exitosa. Cuando le expliqué mi situación, no dudó. Dijo que analizar las finanzas turbias de mi marido sonaba como su idea de un viernes noche perfecto y que estaba totalmente dentro. Patricia vino con vino y comida china para llevar. Esparcimos todo en el suelo de mi salón como en una escena del crimen financiero. En 2 horas, ella estaba señalando números y poniendo esa cara que solía poner en la facultad cuando encontraba algo jugoso. Me dijo que mi marido era terrible en matemáticas o estaba escondiendo mucho dinero. Le dije que Vicente era excelente en matemáticas. Ella sonrió y dijo, «Entonces nos vamos a divertir». Mientras tanto, Vicente intensificó sus ataques. Su abogado presentó una moción para la custodia total de Alba. El razonamiento me hizo querer gritar. Vicente alegaba que yo era financieramente inestable y no podía proporcionar el cuidado adecuado para una niña con necesidades médicas. El hombre que quitó a su propia hija del seguro médico, que la llamó pestilente y enferma, ahora quería la custodia completa. No quería ser padre. Nunca lo había sido realmente, pero sabía que amenazar con quitarme a mi hija me dolería más que cualquier otra cosa. Alba era una pieza de ajedrez para él, una forma de forzarme a rendirme. Pero no me iba a rendir. Ya no. El primer descubrimiento llegó tras 3 noches de investigación. Cuentas ocultas. Vicente había abierto cuentas de inversión en un banco diferente al nuestro habitual. Cuentas que nunca fueron reveladas en nuestros estados financieros conjuntos. El total en esas cuentas era de más de 200.000 euros. Dinero que había estado desviando de los ingresos de su negocio durante años, alegando que iba a gastos e impuestos. Dinero que debería haber sido propiedad conyugal, bienes gananciales. Dinero que habría pagado la atención médica de Alba sin que yo tuviera que estar despierta por la noche preguntándome cómo pagaría sus medicinas. Pero la casa fue la verdadera revelación. La casa que Vicente seguía llamando su casa, la que estaba tan ansioso por quedarse. Recuerdo cuando la compramos. Yo estaba embarazada de 7 meses de Alba y tenía complicaciones. El médico me había mandado reposo absoluto. Vicente dijo que él se encargaría de todo el papeleo de la firma. Me trajo documentos para firmar y los firmé porque confiaba en mi marido ciegamente. Qué ingenua era entonces. Mi abuela había fallecido en nuestro primer año de matrimonio. Me dejó una herencia de 200.000 euros. Era la mayor cantidad de dinero que había tenido nunca y quería usarla para construir algo significativo. Pusimos 175.000 euros como entrada para nuestra casa, mi dinero, mi herencia.
Tengo los registros de transferencia bancaria. Tengo el estado de cierre que muestra esa cantidad como el pago inicial. Pero cuando finalmente miré la escritura, realmente la miré, mi nombre no estaba allí. Vicente había puesto solo su nombre en el título de propiedad. Había cogido el dinero de mi abuela, lo usó para comprar una casa y luego se aseguró de que yo no tuviera ninguna propiedad legal sobre ella. Llamé a Patricia a medianoche para contárselo. Me preguntó si tenía pruebas del pago. Le dije que tenía registros bancarios, la transferencia original y los documentos de cierre mostrando la cantidad exacta. Ella dijo que Vicente era increíblemente arrogante o increíblemente estúpido, posiblemente ambos, y que íbamos a enterrarlo. Pero encontramos más, mucho más. Una empresa pantalla registrada, cuentas en el extranjero en lugares que no podía pronunciar. Un patrón de transacciones que parecía exactamente malversación de fondos de manual. Vicente no solo me estaba ocultando dinero a mí, estaba ocultando dinero a sus propios socios comerciales. Estaba cometiendo fraude a una escala que iba mucho más allá de un tribunal de divorcio. Mi abuela también me enseñó a tener siempre un dinero de emergencia separado. Una cuenta de ahorro secreta que nadie conoce, decía, porque nunca sabes cuándo la vida te sorprenderá. Tenía 8.000 euros en una cuenta que Vicente nunca supo que existía. No era mucho, pero era mío, y estaba a punto de convertirse en la base de mi contraataque. También tenía mis certificaciones profesionales al día. Las había mantenido a lo largo de los años, haciendo cursos online ocasionales durante las siestas y las noches tranquilas. Me decía a mí misma que era por si acaso alguna vez quería volver a trabajar. Ahora me daba cuenta de que alguna parte de mí siempre supo que este día podría llegar. La auditora en mí se había estado preparando para el desastre, incluso cuando la esposa en mí creía en él para siempre. Las pruebas crecían, las piezas conectaban, pero necesitaba ayuda para ponerlo todo junto de una manera que se sostuviera en un tribunal. Necesitaba una abogada que no tuviera miedo de Borja Villaverde. Necesitaba a alguien que viera lo que yo veía. Un camino hacia la victoria escondido en la propia arrogancia de Vicente. Y la encontré. Su nombre era Camila Ortega y trabajaba en una pequeña oficina encima de una panadería en el centro. Sin recepción elegante, sin arte intimidante, solo un escritorio cubierto de expedientes y una mujer que me miró como si ya supiera que iba a ganar. Patricia la había encontrado a través de contactos profesionales. Camila llevaba 22 años practicando derecho de familia y había vencido a Borja Villaverde 2 veces. Él todavía fingía no recordar su nombre en los eventos del colegio de abogados, lo cual a ella le parecía absolutamente encantador. No podía pagar sus tarifas normales. Fui honesta sobre eso desde el principio. Pero Camila miró a través de la evidencia que Patricia y yo habíamos compilado, y sus cejas subían más y más con cada página. Cuando terminó, se recostó en su silla y sonrió. Dijo que tomaría mi caso con un anticipo pequeño ahora y un porcentaje de lo que ganáramos, porque estábamos absolutamente seguras de ganar. Llamó al caso de Vicente un castillo de naipes construido sobre arenas movedizas durante un terremoto. Me cayó bien inmediatamente. El préstamo de Patricia cubrió el anticipo. Los 8.000 euros del fondo secreto de mi abuela cubrieron las tasas iniciales y la preparación de documentos. Mi abuela se había ido hace 9 años, pero todavía me estaba salvando. Creo que habría apreciado la poesía de eso. La primera instrucción de Camila me sorprendió. Me dijo que actuara derrotada, dejar que Vicente pensara que ya había ganado. Llorar en los momentos adecuados, parecer confundida por los procedimientos legales, hacer que sus abogados se sintieran cómodos en su arrogancia. Cuanto más confiados se volvieran, más descuidados serían. Y el descuido deja pruebas. Así que interpreté el papel de la ama de casa abrumada que no entendía las cosas legales grandes y complicadas. Cuando el abogado de Vicente enviaba cartas intimidantes, yo respondía con mansas peticiones de más tiempo.
Cuando el propio Vicente llamaba para regodearse de su inevitable victoria, dejaba que mi voz temblara. Me dijo que debería aceptar su generosa oferta y ahorrarme la vergüenza de perder en el tribunal. Dije que lo estaba pensando. Se rió y dijo: «Esa es la cosa más inteligente que has hecho en años». Mientras tanto, yo estaba construyendo un caso que acabaría con su carrera. Patricia y yo trabajábamos cada noche, documentamos cada cuenta oculta, rastreamos cada transferencia sospechosa, calculamos cada euro que debería haber sido bien ganancial, pero que de alguna manera terminó en las carteras secretas de Vicente. El total ya no eran 200.000 euros. Cuando terminamos de contar, eran más de 600.000 euros. 600. 000 euros ocultos de nuestro matrimonio, ocultos de Hacienda, ocultos de sus propios socios. Mi marido no era solo un infiel, era un criminal. La evidencia sobre Tania era casi graciosa. Casi. Vicente le había comprado un coche muy bonito que costaba más de lo que yo gastaba en la atención médica de Alba en 3 años. Le compró joyas, incluyendo un collar de 4.000 euros que recordé haber visto en el extracto de la tarjeta de crédito y preguntar por él. Me dijo que era un regalo para un cliente. También le alquiló un apartamento para que pudieran tener su nido de amor privado a 15 minutos de nuestra casa familiar. Los recibos de todo esto estaban en los registros de gastos de su empresa, que él había reclamado como deducciones fiscales. Así que no solo estaba engañando a su esposa, estaba engañando a Hacienda también. Y ellos suelen tener muy mal humor con ese tipo de cosas. Entonces, Rosa dio un paso al frente. Rosa, la secretaria tranquila de ojos amables, me llamó una tarde, con la voz apenas un susurro, y me preguntó si podíamos vernos en algún lugar privado. Nos sentamos en una cafetería al otro lado de la ciudad donde nadie nos reconocería, y me lo contó todo. Rosa había trabajado para Vicente durante 9 años. Le había visto construir su negocio, encantar a inversores y transformarse lentamente en alguien que ella no reconocía. Había visto las facturas falsas. Había procesado las transferencias sospechosas. Durante años, se dijo a sí misma que no era asunto suyo. Necesitaba el trabajo. Era una mujer soltera, acercándose a la jubilación sin red de seguridad. Pero hace 5 años, la hija de Rosa pasó por un divorcio terrible. El marido de su hija era rico y estaba conectado, y se lo quitó todo. Rosa vio sufrir a su propia hija mientras un hombre poderoso usaba el sistema legal como arma. ¿Os suena familiar? Cuando Rosa vio a Vicente solicitando el divorcio, vio cómo hablaba de mí y de Alba, algo se rompió dentro de ella. O tal vez, algo finalmente sanó. Había estado guardando copias de documentos durante años, por si acaso, se decía a sí misma. Me entregó una carpeta de 3 pulgadas de grosor. Estaba todo. Registros que Vicente pensaba que habían sido borrados. Correos electrónicos que asumió que habían desaparecido. El rastro completo de papel de su fraude organizado cronológicamente. Rosa había sido secretaria durante 30 años. Y aparentemente las secretarias saben dónde están enterrados todos los cadáveres. Metafóricamente hablando, claro. Le pregunté a Rosa si entendía lo que pasaría. Perdería su trabajo. Vicente probablemente intentaría demandarla. Rosa sonrió y dijo que tenía 62 años y estaba cansada de ser cómplice de lastimar a buena gente. Además, añadió, ya había solicitado un trabajo en la gestoría de su primo. Esperaban que empezara en un par de meses. Camila casi lloró cuando vio los documentos de Rosa. Dijo que era el paquete de pruebas más hermoso que jamás había recibido. Ahora teníamos suficiente para ganar el caso de divorcio 10 veces. Pero más importante, teníamos suficiente para desencadenar investigaciones penales. Fraude fiscal, fraude electrónico, malversación. Vicente no solo iba a perder su divorcio, iba a perder todo lo que había robado. Preparamos 3 copias del archivo completo de pruebas. Una para el tribunal,
una que sería entregada anónimamente a la agencia tributaria porque soy una buena ciudadana, y una que llegaría a las oficinas de los socios de Vicente 2 días antes de nuestra audiencia final. Merecían saber con quién estaban trabajando. La audiencia estaba programada para 7 semanas después de que Vicente solicitara el divorcio. La jueza asignada a nuestro caso era doña Elena Fernández, conocida por tener tolerancia cero con las mentiras en su sala. Las cosas estaban encajando. Vicente me llamó 2 días antes de la audiencia. Sonaba relajado, feliz incluso. Dijo que estaba deseando dejar esto atrás finalmente. Mencionó que él y Tania planeaban un viaje para celebrar después de su victoria. Las Maldivas, muy romántico, muy caro. Sugirió que usara mi dinero del acuerdo sabiamente, ya que sería la última ayuda que recibiría de él. Le dije que agradecía el consejo. Le deseé buen viaje y colgué el teléfono y me reí hasta llorar. No tenía ni idea, ni la más mínima idea. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Paneles de madera, luces fluorescentes, el leve olor a papel viejo y ansiedad. Me había vestido cuidadosamente esa mañana, profesional pero no llamativa. Camila me había entrenado. Las apariencias importan, especialmente en los juzgados de familia. Vicente llegó con Borja Villaverde como si entraran en una fiesta de victoria. Trajes caros, sonrisas de confianza. Villaverde llevaba un maletín de cuero que probablemente costaba más que mi alquiler. Vicente me guiñó un ojo al otro lado de la sala. Ya había ganado en su mente. Dolores se sentó en la primera fila de la galería con un vestido que gritaba: «Mira qué rica y superior soy». Tenía un pequeño cuaderno, probablemente planeando anotar cada detalle humillante de mi derrota. Tania estaba allí también, unas filas más atrás, mirando su móvil y pareciendo aburrida. Me pregunté si ya había empezado a hacer las maletas para las Maldivas. Y allí, en la parte trasera, sentados en silencio, había 3 hombres que reconocí de los eventos de la empresa. Los socios de Vicente. Habían recibido sus paquetes de pruebas hace 2 días. No le habían dicho a Vicente que vendrían. Sus caras eran completamente ilegibles. Si sigues aquí conmigo, solo quiero darte las gracias por escuchar mi historia. Si te está tocando el corazón, por favor tómate un segundo para darle al botón de me gusta y tal vez compartir esto con alguien que necesite escucharlo. Tu apoyo significa el mundo para mí. Ahora, dejadme contaros qué pasó después. La jueza Fernández entró y todos nos levantamos. Tenía el pelo gris recogido en un moño severo y gafas de lectura. Parecía una bibliotecaria que había visto demasiadas tonterías en su vida y ya no tenía paciencia. Me cayó bien al instante. Villaverde presentó el caso de Vicente I. Pintó un cuadro de un empresario exitoso cargado con una esposa inestable que no había contribuido nada a su matrimonio. Habló de la generosa oferta de Vicente. Expresó preocupación por la pobre Alba, que claramente necesitaba un hogar estable que solo su padre podía proporcionar. Fue una actuación magistral, pura ficción. Luego fue el turno de Camila. Empezó pequeña. Preguntas simples sobre nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestras finanzas. Vicente respondió con confianza. Sí, la casa fue comprada durante el matrimonio. Sí, estaba titulada solo a su nombre. No. Su esposa no había contribuido a la compra. Ella no trabajaba en ese momento. Camila asintió pensativamente. Entonces introdujo la prueba A. Los registros bancarios mostrando una transferencia de 175.000 euros de mi cuenta personal a la inmobiliaria hace 8 años. La cantidad coincidía exactamente con la entrada de la casa. La fecha coincidía exactamente. El concepto leía «entrada casa» con mi propia letra. La sonrisa de Vicente parpadeó. Villaverde se inclinó para susurrar algo. Las cejas de la jueza se alzaron. Camila introdujo la prueba B, documentación de la herencia de mi abuela, rastreando los fondos desde sus cuentas a las mías y a la compra de la casa. Una casa a la que Vicente afirmó que yo no había contribuido.
La jueza preguntó a Vicente directamente si tenía alguna explicación. Balbuceó algo sobre finanzas conjuntas. Ella no pareció convencida. Luego vinieron las cuentas ocultas, pruebas C.A.J. y carteras de inversión por un total de más de 600.000 euros, cuentas abiertas solo a nombre de Vicente. Depósitos que coincidían exactamente con discrepancias en los ingresos de su negocio. Dinero que debería haber sido declarado como bienes gananciales. La cara de Villaverde cambió. La máscara de abogado confiado se deslizó, revelando pánico. Objetó repetidamente. La jueza lo desautorizó repetidamente. Vicente ya no sonreía. Miraba los documentos como si pudieran estallar en llamas. Camila introdujo los registros de la empresa pantalla, las cuentas offshore. Explicó con calma que estos documentos también habían sido proporcionados a los socios del señor Vicente presentes en la sala. Añadió que la información podría ser de interés para Hacienda. Vicente se giró y vio a sus socios por primera vez. El color desapareció de su rostro. Uno de ellos, Gregorio, simplemente negó con la cabeza lentamente. La decepción en sus ojos fue devastadora. Borja Villaverde pidió un receso. Sus manos estaban temblando. El abogado legendario se estaba desmoronando. La jueza Fernández denegó el receso. Quería ver a dónde iba esto. Camila introdujo la evidencia de la aventura de Vicente. El coche para Tania, el apartamento, las joyas, todo reclamado como gastos de empresa deducibles de impuestos. Señaló que esto parecía constituir fraude fiscal, además de fraude conyugal. Miré a Tania. Ya no miraba su teléfono, miraba la salida, instinto de supervivencia. Supongo que se escabulló de la sala silenciosamente, dándose cuenta de que el viaje a las Maldivas no iba a suceder. Dolores estaba congelada en su asiento, con la boca ligeramente abierta. El cuaderno yacía, olvidado en su regazo. Esta no era la historia que había planeado contar a sus amigas del club. Vicente intentó hablar. Dijo que todo eran mentiras, que yo había fabricado pruebas. La jueza Fernández lo cortó. Dijo que la gente le mentía todo el tiempo, pero que la audacia de mentir tan extensamente mientras cometía fraude contra una esposa, socios comerciales y el gobierno simultáneamente era genuinamente impresionante. Y no en el buen sentido. Miró a Vicente como si fuera algo desagradable pegado a su zapato. El fallo de la jueza Fernández fue todo lo que había soñado. Custodia completa de Alba para mí. La casa, que yo había pagado con la herencia de mi abuela, transferida enteramente a mi nombre. El 70% de todos los bienes conyugales otorgados a mí debido al fraude de Vicente. Pensión alimenticia completa calculada sobre sus ingresos reales. Gastos médicos para Alba cubiertos completamente, y Vicente fue ordenado a restaurar su seguro médico inmediatamente. El hombre que dijo que lo quería todo estaba a punto de perderlo todo. El hombre que me dijo que saliera de su casa ahora estaba legalmente obligado a salir de mi casa. Pero el fallo judicial fue solo el comienzo del colapso de Vicente. La investigación de Hacienda comenzó en 3 semanas. El fraude fiscal no es algo que se tomen a la ligera. Sus activos fueron congelados. Su pasaporte fue retenido. Sus socios comerciales presentaron su propia demanda. La malversación es un asunto serio, y Gregorio y los demás querían su dinero de vuelta, más daños y perjuicios. Dolores dejó de publicar en redes sociales. Sus amigas habían visto los documentos judiciales, que eran registro público. La historia de la cazafortunas no se sostenía bien cuando todos podían leer sobre los 600.000 euros en cuentas ocultas de su hijo. Tania desapareció de la vida de Vicente aproximadamente 45 minutos después del fallo. El apartamento estaba a nombre de él, y con sus activos congelados, el alquiler dejó de pagarse. El coche fue embargado. No sé a dónde fue, y descubrí que no me importaba. Rosa se jubiló a tiempo. Me envió una tarjeta felicitándome con una flor prensada de su jardín. Escribió que su hija había llorado lágrimas de felicidad al leer sobre el caso y que a veces la justicia realmente gana. Enmarqué esa tarjeta.
Está en mi escritorio en mi nuevo trabajo, porque sí, volví a trabajar. Resulta que las auditoras forenses que pueden destapar esquemas de fraude masivo tienen mucha demanda. Patricia me recomendó, y tuve 3 ofertas en un mes. Alba y yo nos mudamos de nuevo a nuestra casa. La dejé elegir nuevos colores para su habitación y eligió morado con estrellas plateadas. Adoptamos un gato del refugio porque Alba siempre había querido uno y Vicente siempre había dicho que no. Se llama Galleta. Su respiración es mejor ahora. Tratamiento regular. Un hogar estable donde se siente segura y amada. El mes pasado me encontré con Vicente en el supermercado. Parecía más pequeño, disminuido. El traje caro había desaparecido, reemplazado por ropa arrugada. Me vio y abrió la boca como si quisiera decir algo, pero no salieron palabras. Pasé de largo sin detenerme. No tenía nada más que decirle. Mi abuela solía decirme que el universo tiene buena memoria y un gran sentido del tiempo. Sentada en mi cocina ahora, viendo a Alba jugar en el jardín de la casa por la que luché, creo que tal vez tenía razón. La justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega, llega completa. Muchas gracias por ver este video. Hay más de mis historias más apasionantes ya en tu pantalla. Haz clic en una ahora y no te pierdas la mejor parte. Te encantará. Nos vemos en la próxima.